La necesidad de la cobertura espiritual. En la vida cristiana, el principio de la autoridad es fundamental para recibir la protección y la bendición de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es la máxima autoridad, pero Él delega su autoridad en ministros para guiar y cuidar a su pueblo. Aquellos que reconocen y se someten a la autoridad experimentan el poder de la cobertura espiritual, la dirección y la seguridad. Soy Oscar Embus y quiero invitarte para que te suscribas a este canal. Así vas a recibir un devocional diario para conocer más de Dios y de su palabra. El poder de la cobertura espiritual, así como un soldado en un ejército sigue la autoridad de su comandante para mantenerse seguro y cumplir su misión, nosotros debemos someternos a Dios y a los líderes que el Señor ha establecido. Dios es la fuente de toda autoridad. Dios es el creador y gobernante supremo del universo. La autoridad no proviene de los hombres, sino del mismo Dios. Romanos capítulo 13, verso 1, así lo declara: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando nosotros reconocemos que la autoridad legítima proviene de Dios, aprendemos a obedecer no solo por el temor a Dios, sino por el amor reverente a nuestro Padre celestial. Si estás de acuerdo conmigo, escribe amén, porque la autoridad, si nos sujetamos a la autoridad, eso va a traer bendición. Un trabajador que respeta la autoridad de su jefe, trabaja con excelencia, sabiendo que su verdadero jefe es Dios. Así lo establece Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dios delega su autoridad en sus ministros. Dios no gobierna directamente desde el cielo, sino que ha puesto pastores, líderes y ministros para guiar a su pueblo. Hebreos capítulo 13, verso 17 lo declara: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Cuando nos sujetamos a la autoridad espiritual, no estamos sometidos a hombres, sino a Dios mismo. Por ejemplo, así como un niño que obedece a sus padres disfruta de la protección y la provisión, el creyente que se somete a sus líderes espirituales camina bajo la cobertura y la dirección divina. La sujeción trae cobertura y trae bendición. Dios protege a los que caminan en obediencia y en sujeción. Quien se somete a la autoridad establecida por Dios recibe la cobertura y la bendición. Mateo 8, verso 9 lo declara: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Oyendo Jesús, se maravilló y dijo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Por lo tanto, someterse o sujetarse a la autoridad es una cuestión de fe. Jesús alabó la fe del centurión porque entendió el principio de la autoridad. Quien está bajo la autoridad definitivamente tiene fe. Es como un paraguas que protege de la lluvia, solo si nos mantenemos bajo él. De igual manera, la cobertura espiritual nos guarda cuando nosotros permanecemos en obediencia. La rebeldía nos expone al peligro, así como la obediencia trae bendición. La rebeldía nos saca de la protección de Dios y nos deja vulnerables a los ataques del enemigo, porque dice 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando Saúl desobedeció a Dios, perdió su reinado. La desobediencia nos desconecta del plan y la protección de Dios.
Recuerda, un soldado que desobedece las órdenes en el campo de batalla se expone a ser atacado por el enemigo. De la misma manera, el cristiano que rechaza la autoridad de Dios se vuelve vulnerable espiritualmente. Por lo tanto, debemos someternos a la autoridad de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Escribe amén. Y Él ha delegado a todas aquellas autoridades. Esto no es una carga, sino que es una bendición. Dios mantiene bajo su cobertura, nos guarda, nos defiende, nos provee, nos da dirección, nos protege del enemigo. Así es. Entonces debemos caminar en obediencia, sabiendo que la autoridad que Él establece es para nuestro bien. Es para nuestro bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? Regálame un me gusta, y si no te has suscrito al canal, recuerda, puedes hacerlo. Dios te bendiga. Shalom Ubrajot.